Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo de investigación llamado Los nuevos hábitos de relacionamiento debido a las clases virtuales de los jóvenes universitarios de la UPC. Nuestro grupo está conformado por Abigail Lavado Tello, Carlos Sierra Butrón, la quien habla Estrella Benítez Lozada, Flavia Fuero Nieto y Mariana Vera Falcón. En introducción, bueno, a inicios del siglo XX llegó a nuestro país el virus del COVID-19. Debido a esta situación, el gobierno declaró estado de emergencia. Por ello, dispuso el aislamiento social obligatorio. Con esta situación, todos los establecimientos tuvieron que cerrar, incluyendo los centros educativos, desde colegios a universidades. Esto conllevó a que ahora el método de aprendizaje sea virtualmente, haciendo uso de plataformas como Zoom, Meet, Blackboard, entre otros. Asimismo, la UNESCO realizó un estudio y señaló cómo la población de estudiantes se vio afectado debido a aislamiento social. Por ello, nuestro objetivo general es determinar los nuevos hábitos de relacionamiento derivados de las clases virtuales de los universitarios de la UPC. En objetivos específicos tenemos evaluar el nivel de satisfacción de los jóvenes universitarios de la UPC antes y durante la pandemia, derivado de las clases virtuales en la forma en que la llevan sus relaciones sociales. El siguiente es analizar la variación de la frecuencia de las actividades sociales antes y durante la pandemia derivados de las clases virtuales que realizan los universitarios de la UPC. El siguiente es comparar la cantidad de amigos de los universitarios según el nivel de dificultad de crear lazos amicales respecto al antes y durante la pandemia derivados de las clases virtuales. Y asimismo, por último, tenemos identificar la variabilidad sobre el desarrollo estudiantil derivado de las clases virtuales en los jóvenes universitarios de la UPC. Metodología y características técnicas de la investigación. La población analizada para el tema en que nos basamos para el trabajo de investigación fueron jóvenes universitarios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas que pertenecieron a distintos ciclos académicos y a la vez incluimos a los alumnos de diferentes sedes de la universidad como Villa, Monterrico, San Isidro y San Miguel. El tipo de investigación que hemos realizado es la cuantitativa. La metodología que se ha empleado para llevar a cabo la investigación fueron las encuestas mediante el formato virtual. Para el análisis hemos considerado las variables necesarias y a los estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para querer llegar a la conclusión de que sí hubieron cambios en sus hábitos de relacionamiento, y esos hábitos de relacionamiento deberían ser provenientes de las clases virtuales. Se establecieron las variables de edad y sexo, ya que esas son las más específicas para hallar una variación entre las respuestas de los encuestados a una diferencia de otras variables como las sedes, que podría ser o podría verse como algo más general y no algo más específico y de categorización. En primer lugar, analizamos que el 72.28% de los encuestados se sienten satisfechos o muy satisfechos con la forma en la cual llevaban sus relaciones sociales o amicales antes de la pandemia. Eso nos serviría para hallar o darnos cuenta que sí existe una variación en los hábitos desde el inicio del estudio. Por otro lado, solo el 9.41% de todos los encuestados dice sentirse satisfechos con la forma en la cual llevan sus relaciones amicales actualmente, haciéndonos saber que la mayoría, si es que no todos, están en proceso de nuevos hábitos para sentirse mejor o simplemente cambiar sus hábitos y ahora se sienten mal. Para poder determinar los nuevos hábitos de relacionamiento amical de los jóvenes de UPC, se identificó la frecuencia como una variable, pero en este caso sería la frecuencia de salida en los fines de semana con los amigos de la universidad, eh, en términos de antes y durante la pandemia. De los encuestados, un 51.98% salía de forma casi frecuente los fines de semana antes de la pandemia con sus amigos de la universidad, a comparación de la actualidad, que es solamente el 14.36%. Entonces, existiría una diferencia muy grande, o en este caso una variación significativa de 37.62 puntos porcentuales, que obviamente nos indica que existe una variación en los hábitos de salida. Eh, Ahora, esta afirmación es válida y lo consideramos válida debido a que actualmente existe ese miedo de los estudiantes de porque ahora existen las clases virtuales,
y la idea es no verse con sus compañeros de clase. Prefieren hacer las reuniones, digamos, por otros medios que sean de forma presencial. Entonces, existe ese miedo a los eventos o reuniones sociales, y aparte de esto, como un extra, las leyes que anteriormente eran más estrictas, ahora ya no lo son, digamos, mucho, pero de alguna forma juega en un papel muy importante dentro de ese porcentaje, 14.36% de personas que aún siguen saliendo, pero ya disminuyó en gran medida, ¿no? Asimismo, en la variable de edad se pudo analizar una variación de las personas o de los encuestados de 22 a 25 años respecto a las personas de 15 a 17 años de edad. Anterior a la pandemia, este grupo de 22 a 25 años, el 77.33% de ellos me había marcado o había opinado que salían con mucha frecuencia, mientras que solo el 37.50% de personas de 15 a 17 años opinaban de la misma forma. Esto indicaría que las personas de 22 a 25 años salían con mucha más frecuencia que los jóvenes de 15 a 17, ¿no? Pero con el tiempo y comparándolo con la actualidad, esto ha ido cambiando y de forma distinta también, ya que actualmente solamente, la frecuencia de asistir a estas reuniones en las personas de 22 a 25 años se redujo de un 16% de los que salían con mucha frecuencia a solo el 5.33%, mientras que el total de encuestados de 15 y 17 años de edad que respondieron que salían con mucha frecuencia aumentó de un 0% a un 25%, haciendo ver que ahora las personas de 22 a 25 años salen menos que las personas de 15 y 17 años. Bueno, el objetivo principal que planteamos fue el de saber cuáles iban a ser los nuevos hábitos de relacionamiento amical de estos jóvenes encuestados de UPC. Por ende, se ha identificado un cambio en los hábitos a partir del análisis de cuánto disfrutaban estos estudiantes sus actividades sociales respecto al antes y el durante la pandemia. Esta variación se realizó en base a las personas que marcaron que disfrutaban mucho las actividades sociales, pues el doble de ellos, que es básicamente un 30.69% de la representación total de todos los encuestados, disfrutaban de gran forma sus actividades sociales, mientras que solamente el 16.34% de ellos lo hacen actualmente, que es un poco más de la mitad de ellos, nada más, ¿no? Eso significa que sus hábitos de relacionamiento cambiaron en gran medida el placer que tenían, digamos, al asistir a sus actividades sociales. Mientras que actualmente, por la coyuntura de la pandemia, por las clases virtuales, las personas pueden disfrutar menos de sus actividades sociales porque se reúnen con mayor frecuencia, no como antes de forma presencial, sino por plataformas digitales. Por otro lado, existe una diferencia en el cambio de los hábitos entre los diferentes sexos. En este caso sería de hombres y mujeres. En tanto se refiere a cuánto disfrutaban de sus actividades sociales, ¿no? Observando la comparación de estos porcentajes, se puede analizar que hubo un mayor porcentaje de hombres que dejaron de disfrutar más de sus reuniones sociales que las mujeres, ya que antes de la pandemia un 64% de ellos respondieron que sí disfrutaban de sus actividades sociales, pero ahora solamente el 30.67% lo hacen con la misma intensidad ahora. Por parte de las mujeres, en este caso, la variación es menor, pasando de un 44.09% a 23.62%, dando a entender que las clases virtuales no afectó mucho en cuanto disfrutaban sus actividades sociales anteriormente. En el caso de la tabla número 3, se haría un análisis comparativo del antes y durante de la frecuencia de reuniones de los estudiantes de la UPC. En este caso, y refiriéndonos a esta y a la opción nada frecuente que marcaron, existe una variación significativa del 40.59%, de los cuales anteriormente un 47.52% de los encuestados no tenían reuniones frecuentemente por plataformas digitales, mientras que actualmente los que no tienen reuniones casi para nada es solamente el 6.93%, y frecuentemente tienen un 37%, el grupo de muy frecuente tiene
ha subido su porcentaje a 37.62%. Eso significaría que la pandemia ha influenciado en la frecuencia de las reuniones sociales a través de plataformas digitales, ya que anteriormente las plataformas digitales no eran un punto principal de reunión para las personas como lo podría ser actualmente, ¿no? Anteriormente se reunían en forma presencial y de esa forma acordaban lo que tenían que hablar. En la tabla número 4 se determina una variación entre la variable amigos de otras sedes en el antes y durante la pandemia. Basándonos en la variable de amigos de otras sedes, los datos señalan que el 41.58% del total de encuestados casi no tiene ni un amigo de otra sede. Solo el 11.39% sí tenía muchos amigos de otra sede, nada más. No obstante, el 46.53% del escenario durante marcaron el nivel 4. Entonces se evidencia que antes de la pandemia tenían menos amigos de otras sedes, pero la UPC, al haber implementado el multicampus, permitió que los jóvenes universitarios expandan su círculo social entre otras sedes y puedan conocer así a otras personas de distintas sedes, ¿no? En este caso, se puede observar que según la escala de Likert, en el nivel 2, una diferencia significativa del 31.18% en el antes y actualmente un 41.58%. En ese caso habría una diferencia de 10.40 que se puede definir como una diferencia significativa. Respecto a la tabla número 5, en el análisis comparativo del antes y durante de la dificultad de hacer un trabajo grupales, se puede observar una diferencia también de 15.35% entre el antes y el durante de la dificultad de hacer trabajos grupales. En el antes el porcentaje arrojado fue del 25.74. Estos porcentajes se basan en el nivel 4, en la opción de nivel 4, que básicamente sería casi fácil o casi muy fácil, ¿no? Y en el escenario durante, este resultado fue de 41.09%. Esto indica que durante la pandemia los encuestados encuentran el hacer trabajos grupales mucho más fácil que antes, ya que la variación de la dificultad o de este porcentaje es muy alto, ¿no? Del mismo modo, en antes el promedio es de 3.11 y en el durante de 3.20. Por tanto, hay un mayor promedio en el durante. Estas variables estos resultados en realidad se pueden dar como consecuencia de convertir toda la virtualidad, de manera que se facilitaría muchas situaciones como esta, ¿no? Como el trabajo en equipo sería mucho más fácil, las reuniones serían mucho más fáciles de culminarse y de presentarse también. Ahora, y por último, la tabla número 6, en el análisis comparativo del antes y durante de la variable satisfacción con tus relaciones amicales. Según este análisis, con la variable satisfacción con la enseñanza, observamos que en el segundo nivel, que es casi nada satisfecho, una variación significativa o grande del 31.68%. En el antes solamente hay un 3.47% que marcó esta opción, mientras que en el después sería de 35.15%. Entonces, eso se debe a que tanto los profesores como alumnos no tienen las herramientas adecuadas para llevar correctamente una clase, digamos, de manera virtual, ¿no? Asimismo, muchos de los estudiantes universitarios actualmente no se sienten con la confianza de poder preguntar al profesor y de también poder aprender detrás de la pantalla, si es que algo, digamos, no logran entender o si es que algo quisieran saber, ¿no? Ese nuevo hábito de relacionamiento que proviene de las clases virtuales, ya que es una modalidad, proviene de las clases virtuales ya que es una modalidad que recién se está adaptando a ellos. Es algo que no existía al 100% en la UPC. Y cabe resultar que el promedio del antes y el durante también tiene una variación en el antes con un 3.55% y en el durante con 2.78%. Finalmente, como conclusiones del trabajo de investigación, a modo de conclusión, se puede identificar que existe un evidente cambio en los hábitos de relacionamiento a causa de las clases virtuales en los jóvenes universitarios y también de manera externa de la universidad, influenciando en las salidas y relaciones sociales. A través del análisis que hemos realizado como grupo, hemos podido observar la gran diferencia de hábitos que han ocurrido en todo aspecto, ya sea social o estudiantil. Los cambios han sido muy notorios y lo hemos podido observar en las gráficas ya mencionadas.
Gracias.